Pinzamiento posterior del tobillo, anatomía artroscópica y tipos de pinzamiento. Para la artroscopía posterior del tobillo, el paciente se coloca en decúbito prono, con el tobillo sobresaliendo en el extremo de la mesa, con una almohadilla triangular, preferiblemente debajo de la tibia distal. Con un abordaje de 2 portales, la patología posterior del tobillo puede visualizarse y ser tratada posteriormente. Para la artrodesis subastragalina y para un procedimiento de profundización del surco del peroné, se utiliza un tercer portal adicional. Dicho tercer portal se realiza posterolateral. También se utiliza principalmente para la irrigación o para la introducción de una pinza para extraer un cuerpo suelto en el compartimiento posterior. El dolor en la parte media del pie puede irradiarse al malleolo lateral. El dolor suele ser más difuso inicialmente y se localiza en la articulación anterior del tobillo. Con el tiempo, en el examen físico, se localiza, el dolor suele ser más difuso inicialmente y se localiza en la articulación anterior del tobillo con el tiempo. En el examen físico puede haber, por ejemplo, una exostosis palpable en el cuello del astrágalo. El dolor se exacerba con la dorsiflexión y se alivia con la flexión plantar de la articulación del tobillo. En el plano superficial se toma en cuenta como punto de referencia ambos maleolos, el tendón de Aquiles y su inserción, que son puntos de referencia recordando la presencia del nervio sural a 1 centímetro lateral al tendón de Aquiles. En un plano más interno, el nivel medial se encuentra el tendón flexor largo del hallux y medial al mismo el nervio arteria y vena tibial. En un plano más profundo, presenta la cápsula articular. Las articulaciones subastragalina, tibioastragalina se encuentran profundo con respecto a la cápsula. La apófisis posterior del astrágalo presenta una tuberosidad lateral más prominente y otra medial. Es importante identificar el tendón flexor largo del hallux, ya que el haz neurovascular se encuentra justo medial a él. Por esta razón, el área lateral del flexor largo del hallux se considera segura. El movimiento pasivo del dedo gordo del pie puede ayudar a identificar el tendón después de retirar la cápsula articular. Después de retirar la cápsula articular delgada del tobillo, se puede ingresar, inspeccionar y tratar las lesiones de la articulación. Tipos de pinzamiento que pueden ser tratados en artroscopia posterior de tobillo: patología del síndrome posterior del tobillo, lesiones óseas y lesiones de tejidos blandos. Entre las lesiones óseas, ostrigunum, proceso de Estieda, cuerpos libres, lesión osteocondral, coalición subastragalina, osteofitos y condromatosis. Las lesiones de tejidos blandos, tenosinovitis del flexor largo del hallux, sinovitis, pinzamiento de la cápsula articular, pinzamiento muscular poco frecuente. Diagnóstico diferencial para el dolor de tobillo posterior: patología del tendón de Aquiles, bursitis retrocalcánea, enfermedad de Sever en adolescentes, músculo sóleo accesorio, dolor referido de la columna lumbar, subluxación del tendón peroneo, osteoartritis del tobillo, síndrome del túnel tarsiano, deformidad de Hanglund, coalición tarsal, artropatías inflamatorias, fractura por estrés de calcáneo, tendinopatía tibial posterior, atrapamiento del nervio calcáneo medial. Son diagnósticos diferenciales para el dolor posterior de tobillo. Indicaciones y contraindicaciones. La patología del pinzamiento posterior de tobillo puede deberse tanto a lesiones óseas y o partes blandas como a variantes anatómicas. Las lesiones óseas incluyen proceso de Estiela, protuberancia alargada, ostrigunum patológico,
huesecillo no fusionado, que se encuentra hasta el 25% de la población adulta mayor, osteofitos, lesión osteocondrales, para los cuales en muchos casos necesitamos estudios complementarios para definir el tratamiento, cuerpos sueltos, que son intraarticulares, condromatosis y coalición subastragalina. El tratamiento quirúrgico está indicado para los pacientes que no logran abordar los síntomas después de 3 meses de tratamiento conservador, lo cual incluye fisioterapia. Sin embargo, si los pacientes atléticos quieren volver a la actividad atlética de inmediato, se puede recomendar la intervención quirúrgica al inicio del proceso de tratamiento, las opciones incluyen tratamiento abierto o intervención artroscópica. Entre las ventajas de procedimientos artroscópicos para pinzamiento posterior de tobillo están el que son técnicas menos invasivas, tienen un menor riesgo de complicaciones posoperatorias y un tiempo de recuperación más corto para volver a la actividad plena. El pinzamiento posterior de tobillo es especialmente frecuente tanto en futbolistas, en algunos casos relacionados con el calzado o estado del campo en el cual juega, como en bailarinas de ballet, debido a las elevadas cargas de flexión plantar. La artrosis postraumática es otra entidad frecuente y no menos importante en la práctica ortopédica, relacionada en muchos casos con un evento traumático puntual o múltiples traumatismos de menor intensidad pero repetitivos. La tendinitis y tenosinovitis del flexor largo del hallux, que entre otras causas puede presentarse por una sobrecarga, la cual produce un pinzamiento posterior. Este enfoque también se puede utilizar para tratar los defectos osteocondrales del astrágalo, la extracción de cuerpos sueltos o para realizar una artrodesis artroscópica de tobillo, una fusión subastragalina o una fusión combinada de tobillo y subastragalina. Los procedimientos adicionales son la liberación del túnel tarsiano. Algunos autores la recomiendan y la profundización del surco peroneo para la subluxación recurrente del tendón peroneo. Para el pinzamiento posterior se puede usar una inyección de lidocaína para el diagnóstico, ya que debería dar como resultado una prueba de flexión plantar negativa. El pinzamiento posterior o de tejidos blandos se puede producir por desgarro o tracción del ligamento tibio-peroneo posterior o en caso de ruptura de la parte posterior del ligamento deltoideo. El dolor recurrente que no mejora con tratamiento farmacológico o terapia secundaria a pinzamiento posterior de partes blandas generalmente empeora con flexión plantar, en algunos casos asociados a eventos traumáticos. En pacientes que presentan dolor crónico en retropié y no realizan actividades con flexión repetitiva, las variantes anatómicas pueden estar implicadas en el desarrollo del pinzamiento posterior de tobillo. Contraindicaciones. Son pocas las contraindicaciones de paciente para artroscopía posterior de tobillo, principalmente al cuadro clínico o patologías de base del paciente. Las contraindicaciones absolutas para cualquier forma de artroscopia de tobillo incluye infección local, tejido blando, enfermedad articular degenerativa grave y mala vascularización de la pierna. Los cambios degenerativos moderados con disminución de rango de movimiento articular, edema grave, estrechamiento del espacio articular y enfermedad vascular diabética representan contraindicaciones relativas. Técnica quirúrgica. Para la artroscopia posterior de tobillo, de preferencia se coloca al paciente en decúbito prono, con el tobillo sobresaliendo del extremo de la mesa o con una almohadilla triangular debajo de la tibia distal. El portal posterolateral
se crea inicialmente a nivel de la punta del malleolo lateral y se introduce el artroscopio con la dirección de visión inicial de 30 grados hacia el lado lateral. Para una correcta orientación y reproducibilidad, siempre se recomienda iniciar con el artroscopio con el portal posterolateral. Los instrumentos introducidos a través del portal posterolateral se insertan perpendicularmente al eje artroscópico. Posteriormente, el eje se utiliza como guía para dirigir los instrumentos anteriormente. Se debe tener cuidado para evitar dañar el nervio sural. Luego se hace el portal posteromedial al mismo nivel. Se hace una incisión punzante vertical y se introduce una pinza para mosquitos. Si hay tejido cicatrizal y adherencias, sobre todo en el caso de reintervenciones, la pinza para mosquitos se cambia por una afeitadora de radio completo de 4.5 milímetros y 5.5 milímetros. Luego se inicia el debridamiento quirúrgico para mejorar la visión lateralmente a nivel de la articulación subastragalina, moviéndose posteriormente lateralmente hacia el flexor largo del hallux. En el primer paso del procedimiento debe ser alcanzar una perfecta visión de los diferentes puntos de referencia mediante resección de tejido fibroso y sinovial. Así es posible identificar el proceso posterolateral del astrágalo, el ligamento peroneo astragalino posterior, el ligamento astragalo calcáneo posterior. Recordando siempre que es importante identificar el flexor largo del hallux. El área lateral del flexor largo del hallux nos permite trabajar en zonas no propensas a lesión vascular y nerviosa. El movimiento pasivo del dedo gordo del pie puede ayudar a identificar el tendón. Después de retirar la cápsula articular delgada del tobillo, se puede ingresar e inspeccionar y tratar la articulación misma. Por lo general es más complejo que la visualización o ubicación de espacios en relación con la artroscopia anterior del tobillo. Es importante visualizar y tratar el pinzamiento del tendón flexor largo del hallux, el cual produce dolor posteromedial que aumenta con la movilización del hallux y se forma sinovitis o fibrosis, la cual puede ser resecada y regularizada con radiofrecuencia. Se utiliza el aumento o incluso la presencia de tejido muscular en algunos casos, causando pinzamiento a nivel del túnel del tendón, el cual debe visualizarse libre al final del procedimiento. Existe un enfoque sistemático que puede servir de orientación al inicio de la curva de aprendizaje de estos procedimientos y es en 4 etapas para la visualización del retropié. El enfoque sistemático en la artroscopía posterior de tobillo permite una evaluación completa de todas las estructuras en el tobillo posterior y la articulación subastragalina. El punto de referencia anatómico para definir los cuadrantes en el ligamento intermalleolar, IM, que ha sido bien descrito previamente basado en el ligamento inframalleolar. Las estructuras del retropié se dividen en 4 regiones de interés: superolateral, superomedial, inferomedial e inferolateral. Los autores prefieren comenzar la inspección desde el cuadrante superolateral y luego proceder a las otras regiones en el sentido contrario a las agujas del reloj para los tobillos derecho y en sentido de las agujas del reloj para los tobillos izquierdos. Los procedimientos principales son la resección de un ostrígono,
los procedimientos principales son la resección de un ostrígono, la reducción de un proceso talar posterior prominente y la eliminación de un impedimento del tobillo, impedimento de tejido blando. El ligamento inframalleolar puede estar asociado con pinzamiento posterior. Durante la inspección del cuadrante superolateral, el tobillo debe estar en flexión plantar pasiva para ver si alguno de estos ligamentos está afectado bajo visualización directa. Si hay pinzamiento, las estructuras relacionadas deben debridarse con una rasuradora, un shaver, y en otros una pinza tipo sacabocados, como se realizó en inicio superficialmente. Para poder extirpar el proceso posterior o el ostrígono, el cirujano deberá liberar el ligamento talocalcáneo posterior y retináculo flexor, separar parcialmente el ligamento talofibular posterior. Esto crea suficiente área de trabajo para levantar el hueso del ostrígono de la articulación subastragalina utilizando un elevador óseo de tamaño pequeño. Posteriormente se puede usar una pinza para retirar el fragmento de uso de ser necesario por un portal accesorio. Cuerpos libres pueden ser de origen condral u osteocondral y pueden ser postraumáticos o ser el resultado de un TOC. Pueden desarrollarse múltiples cuerpos sueltos en caso de condromatosis u osteocondromatosis sinovial. Los cuerpos sueltos pueden causar dolor, hinchazón, disminución del rango de movimiento articular o incluso un bloqueo. No necesariamente flotan libremente dentro de la cápsula articular, sino que también pueden estar fijados a la membrana sinovial, por lo que son cuerpos semisueltos u osículos. Productos biológicos. Los productos biológicos incluidos el plasma rico en plaquetas y el aspirado concentrado en médula ósea, CBMA, concentrado de médula ósea, el aspirado concentrado en médula ósea, son opciones que se pueden utilizar en el momento de la cirugía. Estos aumentos biológicos se están reconociendo como adyuvantes prometedores que pueden mejorar la calidad del tejido regenerativo y disminuir las respuestas inflamatorias, así como la colocación de ácido hialurónico peritendón como tratamiento en lesiones múltiples. Muchos estudios en progreso actualmente. El manejo postoperatorio: se aplica un vendaje de compresión estéril después de la cirugía y se permite que los pacientes soporten peso según lo toleren. Inmediatamente después de la cirugía, por lo general, la inmovilización de tobillo no es necesaria a menos que el paciente tenga una lesión ósea más significativa. Un drenaje mini-back se utiliza después de la operación y los pacientes permanecen en el hospital durante la noche. Se recomienda la movilización activa inmediata del tobillo, aunque se evita la carga total del peso durante 2 semanas hasta que la herida se cure. A partir de las 2 a 6 semanas se realiza una movilización progresiva. A partir de las 2 a 6 semanas se realiza una movilización pasiva de la carga de peso y el tobillo, complementada con hidroterapia, aquajogging. A partir de 6 semanas, de acuerdo con el progreso y la comodidad, se permite el retorno de las actividades de impacto, preferiblemente de terreno plano. Complicaciones. Las tasas de complicaciones después de la artroscopia posterior del retropié también fueron bajas. De 1.8% de los pacientes sufrieron una complicación mayor y el 5.4% de los pacientes sufrieron una complicación menor. Sin embargo, la literatura actual está limitada por estudios de seguimiento a largo plazo
que evalúan los resultados después de la artroscopia posterior del retropié para pinzamiento posterior. Aquí tenemos una tasa de complicaciones de la artroscopia del tobillo y retropié publicada en la literatura. Desde 1986, luego viene 2008, 2010, 2011, 2012 y la última fue en el 2016 con un número de 257 artroscopias con un porcentaje de 12% de complicaciones, en donde hubo unas lesiones neurológicas, 2 infecciones superficiales, 10 problemas con los portales, 2 lesión profunda, ruptura de material no hubo, y síndrome de dolor regional complejo hubo 3. No hubo lesión vascular, ni lesión tendinosa, ni tromboembolismo. En el 2012, con un total de 257, en el 2016, 257 artroscopias.